Max, estábamos hablando de que en nuestro país hay muchas cosas que desconocemos todavía sobre la protección del incendio pasivo. En este caso, quisiera retomar el tema de lo que pasó en la guardería ABC, porque muchos desconocemos realmente por qué no estaba regulado en este caso, o qué fue lo que falló en este caso para que detonara la intoxicación de los menores. Mira, en la guardería ABC lo que sucedió fue un incendio de la espuma de poliuretano, que es altamente combustible. Pero ningún reglamento te dice que no la uses. O sea, no se violó ningún reglamento. No hubo ninguna violación. Porque no hay nada que regule No esta hay parte, nada que que alguien puede regule. usar esa espuma. Es más, yo te puedo asegurar que ahorita quien me esté escuchando no sabía que la espuma de poliuretano es bien peligrosa, porque libera un compuesto que se llama isocianato cuando está en combustión, y el isocianato con la humedad de los pulmones produce cianuro. ¿Y por qué se instaló esta espuma? ¿Cuál era la razón? Ah, mira, es un excelente aislante térmico Ok. y de fácil aplicación. Entonces tenemos que recordar el contexto en el que estaba la guardería ABC. Y es muy barata. En otros países ya no se usan otros sustitutos, que ya no es el poliuretano, por la toxicidad. Aquí en México ni siquiera tenemos el producto. ¿Y por ejemplo, en este caso sabemos que hubo algo diferente en cuanto a las normas? Las normas, digamos, que le dieron justicia a los niños del colegio Repsamen, pero pues no le pudieron dar justicia a los niños de la guardería Mira, ABC. ¿Cuál fue la diferencia? ahí es diferente el caso. La Ciudad de México tiene una muy fuerte regulación en su reglamento de construcción, muy adelantada para el país que somos. Somos un país adelantado, pero el reglamento es muy adelantado para vigilar terremotos. Entonces ahí sí hubo una muy clara violación al reglamento. ¿Quién violó el reglamento? El encargado de vigilar que se cumpla o cumpliera, que es el director responsable de obra. Este pobre hombre le dieron 126 años de cárcel. Lo hicieron responsable total de la muerte de los niños. ¿Por qué? Por haber autorizado que se hiciera un piso extra en la escuela. La escuela no lo soportaba. Y a la dueña de la escuela, por ser la dueña, también se le considera corresponsable por haber permitido que se violara el reglamento en su construcción, me explico. Ella también es corresponsable. Le dieron 26 años. Pensar que solamente esta regulación de normas fue lo que le pudo dar justicia a los niños del colegio Repsamen, pero se dejó sin ninguna responsabilidad y hasta pareciera que fuese por ignorancia. No creo que realmente las personas que pusieron el aislante tuviesen Ellos no lo entendido. sabían. Muy poca gente te puedo asegurar que lo sabe. Y es donde ves la importancia que tenemos en este país de la necesidad de un reglamento federal de protección contra fuego que cubra a todo el territorio nacional. Y para todas las edificaciones, ¿no? Porque ya ahorita también recordando esta parte de las tragedias contadas que han sido con incendios, también el mercado de la Merced ha sido objeto o víctima de este tipo de catástrofes. Sí, sí, los mercados son sujetos a incendios porque ya sabemos que tienen instalaciones de luz defectuosas, llenas de problemas, sujetas a cortocircuitos, tienen materiales altamente combustibles ahí almacenados y esto se prende. ¿Tú has diseñado mercados? Sí, ¿Y cuál es la parte fundamental en estas edificaciones que se deben respetar en cuanto al incendio pasivo? mira, La yo protección del protegí el incendio pasivo. mercado 2 de abril. El mercado 2 de abril, curiosamente, es una estructura que forma patrimonio de la Ciudad de México. La diseñó Gustav Eiffel, de la Torre Eiffel. Él construyó este mercado. Fue el primer mercado de detallistas que hubo en la Ciudad de México. Lo crítico del mercado era la estructura, y la estructura era el techo. Entonces, con un sistema muy padre de pintura y otro de lana mineral, protegimos tanto la estructura
como el techo de lámina. Imagínate el horno que era ya es pues, otro ejemplo del ABC. Tienes un techo de lámina, como en el ABC, genera mucho ruido y genera mucho calor en el mercado. Me piden una solución, no la encontraban, querían 3 productos en un... necesitaban cumplir 3 funciones: aislamiento térmico, protección anticorrosiva y la función de protección contra fuego. Hay un producto que lo hace todo. Les dije, hay que hacer esto. Y ya lo hicimos, quedó padrísimo, quedó padrísimo. Ya no tienen calor allá adentro, ya no hay eco, están protegidos contra fuego para 3 horas, o sea, una belleza. Y no salió nada caro, nada más había que saber cómo hacerlo. Eso es lo que hace el Instituto Internacional de Protección contra el Fuego. Hacemos ingeniería de soluciones de protección contra fuego económicamente rentables. Y seguras. Mira, si son en cumplimiento a norma, son seguras. Porque se tiene un parámetro cierto de cómo se comporta en una prueba estándar, que simula un incendio. Todos los incendios son diferentes, pero necesitas una prueba estándar para que puedas comparar todos los productos. Yo le digo el termómetro. ¿Con qué termómetro mides tu producto, mano? Porque yo lo mido en Estados Unidos con el ASTM 119, que es en México la NMX 307. Si tú lo mides con eso y me dices que tu producto resiste 3 horas del fuego, del incendio, lo apruebo. Si tú llegas y me dices que le pusiste un soplete con una plaquita de acero y que lo quemaste, y eso no sirve. Okay. Y sí se está haciendo en el país esa prueba, de la placa de acero con un soplete. Y no sirve. Por eso esas bodegas que me comentabas hace rato principalmente se han caído, porque están protegidas con ese tipo de recubrimientos que creen que dan 3 horas de protección. Yo los probé, dan 14 minutos. O sea, ni siquiera no que tarda en llegar el servicio de emergencia. Igual y hasta da tiempo nada más de evacuar el edificio. Apenas te da tiempo de evacuar. Los bomberos, si llegan, van a tener una conflagración y van a tener problemas para controlar ese incendio. Y de toda esta información valiosa que nos has dado y de los vastos libros también que has publicado, ¿cuál consideras que es más valiosa para compartir con todas las personas que les inquieta este tema? El último libro que escribí, que se llama Incendio, cómo evitar una conflagración. En ese libro sinteticé toda la protección contra fuego, toda. Es un manual práctico para ver toda la protección contra fuego, tanto los sistemas pasivos como los activos. Si tú tomas eso como base, ese libro, y te fundamentas en él, siguiendo los lineamientos normativos que indico, con un buen reglamento de construcción, no vas a tener percances. ¿Quién le recomendarías obligatoriamente, no más bien, a quién obligarías a que leyera este libro? Sí o sí. Mira, mis libros están dirigidos a un mercado universitario, porque son los jóvenes los que van a llegar al mercado con la espada desenvainada del cumplimiento normativo si los educas. Pero los deben de leer arquitectos, ingenieros y autoridades que tengan jurisdicción. Ellos son los que deben de estar enterados de esto, porque la protección pasiva es un tema que apenas es nuevo en el país, no lo conocen. Y esa es una pequeña síntesis, una Biblia, digamos, que los va a orientar perfectamente bien. De todos los proyectos
que has tenido, que son muy destacables, repito, ¿cuál es el que te presentó un particular desafío y cuál fue el que te gustó más? Mira, el que más me gustó de todos, definitivamente y por su prestigio, fue World Trade Center. ¿Es el que te llena de más orgullo? Sí, sí, fíjate que fue muy interesante ese proyecto porque le pusieron un muro cortina. Los muros cortinas es ese vidrio que se ve en todo el World Trade Center. Proteger la estructura de ese muro cortina contra un incendio para que no se caiga la fachada es súper crítico, man. Entonces me dieron rienda suelta para hacer mi normativa. No había manera de proteger la estructura de la tridilosa, pero les dije no se preocupen, con el yeso que tienen del plafón se protegen. Luego venían los cables de fuerza. Hay un sistema de protección que es un Rolls Royce de protección, la verdad. El Thermolac 330-1. Ok. Los cables de fuerza los protegieron con el Thermolac 330-1. Mira, créeme que si hubiera un incendio en México y me agarran en World Trade Center, pues me salgo muerto de la risa, no me va a pasar nada. O sea, fue un reto ese edificio. Por lo antiguo que era, presentó peculiaridades que los edificios modernos no tienen. ¿Cómo qué? El, la tridilosa entre pisos. Ok. La tridilosa. Ya se usa más bien un sistema que es muy sencillo a base de una losa de lámina que se llama losa cero, acanalada, y cuelan sobre de él concreto en pernos Nelson soldados. Los pernos Nelson son bien importantes, son los que le dan rigidez al cemento con la lámina, trabajan como un compuesto único y esto hace que se aligere todo el edificio, porque son muy, muy, muy ligeras las losas de piso modernas, con la losa acero y el concreto. Cosa que no tiene el World Trade Center. No. El World Trade Center se construyó para las Olimpiadas. O sea, Ay, es viejísimo. ya es viejísimo. Sin ofender a los que nacieron en ese año. Así es, así es. ¿Fabricas puertas con resistencia al fuego? Esto es ahorita a lo que más le has puesto empeño en tu trabajo. Y quisiera saber cuál es la importancia de estos productos de seguridad contra incendios y qué es lo que lo distingue de otras soluciones que has presentado. Mira, inicié la fabricación de puertas contra fuego porque hay un apartado del reglamento de construcción en la Ciudad de México que te dice claramente, las puertas de intercomunicación, que son todas las interiores, excepto las de emergencia, tienen que tener 2 horas de resistencia a fuego. Ok. No se fabrican. No hay. O sea, la normativa internacional pide 90 minutos de resistencia a fuego. ¿Tú crees que las grandes fábricas de puertas van a construir una línea de puertas de 2 horas para la Ciudad de México? Pues no, simplemente no, entonces no hay. Entonces a mí se me ocurrió hacer una licitación en Asia, estipulando perfectamente bien qué norma había que cumplir y todo para que me dieran una puerta de madera de 2 horas. Y una empresa, de muchas empresas que me hicieron contacto, como unas 60, 70, una de ellas me latió mucho porque era un fabricante chino. Le dije, dame un resultado de prueba satisfactorio y vendemos tu puerta aquí en México. Entonces probamos allá en China con la prueba en un laboratorio acreditado, ISO 3008, que es la norma que lo regula y que cumple. Dije, de aquí soy, vámonos. Entonces ofrecí la puerta en el primer proyecto, que fue Conjunto Ermita. Todas las puertas se hicieron así, todas.
porque además son más baratas. ¿Son más baratas? Son más baratas. Mira, mi puerta hizo 120 minutos, es un poco más barata que la de 90 minutos que están usando de UL normalmente en los proyectos porque no había de 120 minutos. Pues es una diferencia abismal, más si lo ponemos con costo, bueno, Y la diferencia en esto es costo. tremenda, ¿eh? No creas que es poco. Estoy hablando de que una puerta y de 90 minutos, que nada más las hay con certificación americana, UL, que es otra cosa, DGN no las reconoce. Te viene saliendo como en 18, 20 mil pesos. Nosotros las estamos vendiendo en 13. Es una diferencia. No, es abismal la diferencia. Es abismal. Y es mayor seguridad para el inmueble, junto con los ladrillos Sí. de 2 horas que ya platicaste. Sí, con 2 horas de resistencia a fuego en una puerta, pues volvemos al muro. Oye, ¿y te esto puedes salir caminando del inmueble, no tienes mayor prisa. congenia con el mayor problema que tenemos en México, que es lo de los temblores, al menos en Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca, poniendo así en mente que tal vez el público sea el que esté interesado en proteger a su casa como del hogar? ¿Qué tanto congenia con esta parte de la solución del incendio pasivo con lo de los temblores? Mira, cuando hay temblores, se pueden desatar incendios. Ok. Las tuberías de gas se rompen. Y como no tenemos tubería de gas en la Ciudad de México más que la de gas natural, no hemos tenido un colapso de tubería de gas. Hay ciudades que tenían todo su gas en tuberías, como San Francisco, y se incendió todo San Francisco un día, en 1880 y tantos. Todo, o sea, desapareció San Francisco. De ahí es que los americanos tienen tanta preocupación acerca de los incendios, porque luego se les incendió Chicago. Sí, o sea, cuando se te incendia una ciudad, sí dices, Dios mío, ¿no? Pero aquí no ha habido tal magnitud por los ladrillos. ¿Sí me explico? Sí. Pero tampoco podemos esperar a que nos llegue una calamidad tan grande para poder estar prevenidos para este tipo de situaciones. Mira, Sí, lo que a mí me preocupa mucho, te voy a decir que es que estamos construyendo hacia arriba. Sí. Rascacielos. Si no le ponen sellos cortafuego, la gente se va a morir intoxicada. Es un ataúd, si lo ves. El edificio terminaría siendo un ataúd. Tienen que estar muy bien protegidos, muy bien implementados los sistemas pasivos en los edificios que en el reglamento se consideran de alto riesgo. ¿Sí? Son de más de 25 metros de altura, más de, creo que son 250 usuarios, una cosa así que dices, bueno, ya todos, por Dios. O sea, ¿qué edificio va a tener menos de 250 usuarios? ¿Me explico? Pues sí. No, ya aparecen ciudades dentro con todo lo que ofrecen, ya no tienes que salir prácticamente. Sí, tienen centros comerciales, son multiusos. Y son un foco muy grande de un accidente de incendio pasivo, ya cuando lo ves de esta manera, si no tienen la protección adecuada. Son muy sujetos a tener un incendio de grandes proporciones. Y se ve que tu vocación de verdad es la seguridad y la protección, y por eso también me interesa mucho tu parte filantrópica. Creo que es algo fundamental en tu carrera. Yo repito, es como la seguridad física, pero también la seguridad mental. Así es. Y es que además del trabajo profesional que tienes, a mí me gustaría recalcar que pues has estado muy involucrado en proyectos relacionados con la traducción de programas de recuperación, específicamente la institución de Alcohólicos Anónimos. Me gustaría que nos contaras un poco más de tu trabajo en esta área y también cómo ha impactado específicamente a la comunidad hispanohablante, que es en la que tú te enfocas. Mira, en mí nació el interés en coadyuvar a las personas con problemas de alcoholismo
Principalmente porque yo vi el problema del alcoholismo en mi familia. Y me refiero no a mis papás nada más, o sea, todos los hermanos de mi papá tenían problemas con el alcohol. A mí me hizo crisis esto. Desde muy chico ya me hacía crisis, pero me hizo crisis definitiva en el 96. Dije, yo no vuelvo a beber. Y me metí a un grupo de alcohólicos anónimos para conocer de qué se trataba. Dije, esto es maravilloso. Pero surgió un problema. Yo aprendí a leer y a escribir primero en inglés y luego en español. Domino el inglés. Entonces leí el libro de ellos, Alcohólicos Anónimos, y me pareció muy bueno. Lo leí en inglés y dije, esto es otra cosa. Está mal traducido. Ok. Entonces me enfrasqué en una investigación muy profunda que incluyó viajes a Estados Unidos, a Europa, a hacer investigaciones en los grupos, cómo estaban manejando ellos la literatura. Y sí me di cuenta que yo tenía razón. Entonces dije, bueno, no voy a cambiar a AA en México y en la América Latina, que tienen esta traducción que está equivocada. Pero sí puedo crear una asociación nueva para los hijos de los alcohólicos, porque ellos también sufren. Y rájale que me cae un libro que se llama Adult Children of Alcoholics de Janet Geringer. Y ella es una psicóloga que hizo un estudio acerca de los hijos de los alcohólicos. Y narradito así, pero súper bien, todo el problema de los hijos de los alcohólicos. Entonces convoqué a una reunión en mi grupo de AA para los que fueran hijos de alcohólicos y querían participar. Fue un éxito, fue un éxito. Entonces estábamos militando en reuniones sin literatura. Dije, no, pues tengo que escribir un libro para tener literatura, ¿no? Y para plasmar todo lo que ya estabas logrando. Sí, entonces saqué literatura de aquí, de allá, citas bibliográficas y todo, y de ahí surge, de hecho, mi primer libro, que es Camino al Corazón. El del incendio surgió ya después. El primero me llevó desde 1998 hasta 2002 escribir y publicar. Que por cierto, te lo voy a decir aquí, ninguna editorial mexicana me quiso publicar. Yo lo llevé a las editoriales. ¿Por qué? ¿Cuál era la excusa? No se les hacía tema interesante. Yo dije, bueno. Entonces, una gran amiga mía, escritora connotadísima en este país, que nos representa a nivel internacional, que tiene obra traducida prácticamente en todos los idiomas, me dijo, tú tranquilo, registra la obra en la Sociedad General de Escritores Mexicanos y te lleva una imprenta digital, ahí te lo imprimen. Entonces me fui a la SOGEM, saqué mi derecho de autor, ya no me lo iba a quitar nadie. Y la imprenta digital, que fue la primera en el país, pues tú le pones el PDF por dentro para entrar y te saca un libro. Es una maravilla. Entonces, si querías 10 libros, hacían 10, si querías 20, hacían 20, si querías uno, hacían uno. Entonces yo empecé a promover los libros de Ana. Fueron seguiditos, Camino al Corazón y Adultos Niños. Publico una página web, estoy hablando de 1998, ya había la página web, en el 2000 ya estaba yo vendiendo copias fotostáticas del libro por internet, o sea, no tienes una idea cómo me lo pedían.
Que sí es un tema relevante. Digo, a todos hablan de las víctimas que caen en el alcoholismo, pero nadie habla de las víctimas colaterales, y en especial los niños, que son hijos de personas alcohólicas. Mira, los adultos niños, que son los que nacieron en hogares alcohólicos y llegan a la vida adulta y se comportan como niños porque no tuvieron un proceso de maduración normal, es un problema muy grave. Es un problema importante. Y si no se trabaja identificando las características del adulto niño, los roles que juega en su familia para justificarse, porque hay muchas maneras de justificar que no hay una enfermedad, me explico, para encubrirla. Todo eso hay que sanarlo, hay que identificarlo y hay que superarlo. Puedo dar características de un adulto niño, como por ejemplo, tenemos miedo a las figuras de autoridad. Nos cuesta trabajo poner límites y por no poner límites es más el trabajo que luego tenemos que invertir en deshacer el desastre que hicimos que lo que nos hubiera costado si desde un principio hubiéramos puesto límites. Nos da miedo, por el miedo a las figuras de autoridad. Entonces, hay una lista más o menos de 14 características y yo no he conocido a un chavo cuyos padres haya sido alguno de ellos dependiente del alcohol que no las tenga. No todas, pero la mayoría. Sí, tiene que haber algún patrón. Hay un patrón, hay un patrón. Y fíjate que a la par de Janet Geringer, que es psicóloga, hizo un muestreo clínico, surgió una figura muy bonita de un doble A en Estados Unidos que se llama Tony. Tony también identificó el problema de los hijos de alcohólicos, pero él lo hizo de manera más empírica. Okay. O sea, él los reunió y a través de pláticas, discusiones y análisis y todo, sacaron su propia lista de características y empezaron a militar. Y ahorita forman una asociación bien padre que se llama Adult Children of Alcoholics. Yo estuve colaborando con ellos al principio de la creación de Ana, mi programa. A mí me pasaban todo lo que les pedían de América Latina, España, todo esto, a mí me lo pasaban. Y yo ya les pasaba a todas estas personas interesadas mis libros. Se abrieron muchos grupos de Ana. Había grupos en España, había como 3 o 4. En América Latina había en Colombia, en Costa Rica, en Argentina. Aquí en México había varios, en la ciudad. Fue muy pujante la actividad que hubo en Ana. Muy, muy pujante. Hasta que decidí publicar en Amazon. Sí, de hecho todos tus libros, aquí los tengo, están publicados en Amazon. Accesibles para todos los interesados. Accesibles para todos los interesados. Y fíjate que te voy a decir una cosa que no ves ahí. Todos mis libros de recuperación están disponibles en todas las bibliotecas de todas las universidades de forma gratuita. Porque los jóvenes son los que pueden detectar el problema a tiempo. Sabes, veo que te apasiona muchísimo, muchísimo ambos temas, tanto la parte filantrópica como la parte de seguridad de incendio pasivo. Y quisiera preguntarte, ¿cómo te gustaría que te recordara? ¿Cuál parte te llena más? O si te llenan las dos por igual, o si hay algo destacable. ¿De qué manera Max le gustaría ser recordado? Mira, yo creo que si hay una definición, las definiciones son chocantes, pero yo te voy a dar una definición. Yo me defino como un hombre del Renacimiento, que sé de todo. Me he dedicado a cultivarme en distintas áreas del saber humano. El científico, el humanista, el psicológico, el de las adicciones. Porque hay un común denominador en todo. Me fascina vivir. Y desde muy chico
a mí me dijeron, oye, eres inteligente, pero ojo, lo tienes que aplicar. Entonces, hasta donde he podido lo he aplicado. Y creo que voy en un buen camino. Muy romántica respuesta. Me gustó. ¿Te gusta? Sí. ¿Hay algo más que quieras agregar? Mira, yo le deseo a todas aquellas personas que tengan un trastorno por el uso del alcohol, a los hijos de estas personas, que sepan que hay una solución. Son programas que ofrecen promesas, tu vida cambia. Por el otro lado, desde el punto de vista de lo profesional, yo sugiero que los ingenieros, los arquitectos, las autoridades que tienen jurisdicción del país, lean sobre todo mi libro Incendio, cómo evitar una conflagración. Obligatoriamente. Lo urge, urge. Es lo que me gustaría decir. Muchas gracias. De nada.